UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Encontrar un tesoro es el desenlace soñado por todos, una aspiración arraigada en las tradiciones de los más diversos pueblos y culturas. Pero más allá de la elevación mística, el esoterismo y la espuma mediática que acompaña a todo tesoro, están los datos. Información histórica que redobla su interés y que nos permite reconstruir las costumbres de quienes un día lucieron estas joyas. En esta cuarta entrega de la serie Arcudima analizaremos la orfebrería prerromana de la Meseta Norte con los tesoros de Arrabalde como hilo conductor. Arrabalde, al norte de la provincia de Zamora, encabeza la lista de pueblos que han sido premiados por el azar de los descubrimientos arqueológicos. Un galardón que comparte con otros conjuntos de la geografía peninsular, como Villena en Alicante, el Carambolo en Camas, Sevilla, o la Liseda en la provincia de Cáceres. Arrabalde dejó de ser un pueblo anónimo de la meseta castellana en agosto de 1980, cuando la apertura de un cortafuegos en un paraje amesetado de la Sierra de Carpurias, conocido como Castro de las Labradas, se saldó con el primer hallazgo reflejado por las crónicas. Fue bautizado como Tesoro I y lo forman 54 piezas, la mayoría de plata y con un peso total de 5 kilos. Aparecieron dentro de una tosca tinaja de barro y no es descartable que estuvieran a su vez protegidas por talegos de cuero o bolsas de material orgánico de los que no habría quedado sino el recuerdo. Desde entonces, el rescate y estudio del tesoro recayó sobre dos hombres, Germán Delibes y Ángel Esparza. A Esparza se le deben las dos únicas intervenciones arqueológicas, en 1982 y 1986, acometidas en el Castro de las Labradas. Desde el primer hallazgo, las actuaciones y el trabajo de campo se han visto amenazados por el furtivismo y los detectores de metales, hasta el punto de que el paisaje arqueológico del Castro ha sufrido alteraciones por culpa de las excavaciones clandestinas. Incluso sobrevuela todavía la sospecha de que varias alhajas, localizadas en distintos puntos, podrían haber salido de Arrabalde rumbo a colecciones particulares. Pero volvamos a agosto de 1980 para diseccionar el primer tesoro. Entre las piezas más rutilantes figuran 4 brazaletes espiraliformes, rematados en cabezas de serpiente, en los que se intuyen rasgos similares a la joyería ibérica y celtibérica. Son piezas confeccionadas a partir de una larga cinta de plata que podía alcanzar los 2 metros de longitud. La superficie era decorada a troquel con motivos de chevrons, rellenos de gránulos, y en el extremo se representaba una cabeza de serpiente con trazos esquemáticos. Estamos ante un aderezo que la tradición vincula a las jefaturas de los pueblos prerromanos, la famosa viria, ese distintivo ornamental, con connotaciones guerreras masculinas, inmortalizado por el más escurridizo de los caudillos lusitanos, Viriato. De gran calidad orfebre son también 2 fíbulas anulares de oro sobre alma de plata que llevan el inequívoco sello de la orfebrería celtibérica, de la orfebrería meseteña. Lo llevan por su originalidad y su forma anular, típicamente hispánica, pero posiblemente su fuente de inspiración son las llamadas fíbulas de Latén, es decir, la estación arqueológica suiza que da nombre a la segunda Edad del Hierro, la comprendida entre los siglos V y I a.C. En esta joya se aprecia la delicadeza de las técnicas empleadas. Por un lado, la filigrana o fabricación de finísimos hilos de metal y por otro lado, el granulado, técnica consistente en soldar pequeños gránulos a la superficie. Ambos, filigrana y granulado, le dan un aspecto de decoración profusa, original y distinta. El conjunto de fíbulas del Tesoro I lo completan una fíbula de plata chapada en oro con 2 cisnes afrontados, para la que no existen paralelos, y una fíbula de plata con representación zoomorfa en el puente, ambas en la fotografía de la parte superior izquierda. Además, una fíbula dorada de doble pie simétrico con perillas y botones, piezas que una vez más nos muestran el más genuino estilo de la metalistería celtibérica. Mención especial merecen los 16 torques de este primer lote. La mayoría responden mejor dicho, a la tipología de torques sogueados, como el de la imagen, es decir, torques confeccionados después de trenzar filamentos delgados y gruesos hasta conseguir un acabado similar al de una soga plástica.
Varios de ellos cuentan con remates piriformes o extremos en forma de bellota, cuya ejecución orfebre revela el empleo de una técnica refinada y sutil. También en el apartado de torques sogueados cabe destacar un modelo que cuenta con nudo central y cierre de ganchos, como se aprecia en pantalla. La mayoría de expertos en arqueometalurgia y orfebrería interpreta esta variedad de torques como una más que posible imitación de los torques galaicos prerromanos. Del tesoro hallado en agosto de 1980 proceden también 2 vasos rituales de plata de forma tulipiforme con una línea de carena que separa la panza del cuello. El recipiente más grande muestra una sobria decoración repujada con una cenefa horizontal y el vaso más pequeño, de ejecución más fina, remata en una protuberancia con forma de botón, un recurso estilístico poco común en las vajillas argénteas de la época. Ya en el capítulo de pequeñas sortijas de oro merece destacarse un adorno de pelo espiraliforme con la cabeza de un equino en el extremo. La tenéis remarcada en rojo en la imagen. También de oro son 6 anillos de diferentes diseños, algunos de ellos con motivos de escamas elaborados a partir de cintas de oro segmentadas. Anillos que le dan sentido a las crónicas bélicas en las que Plinio se hace eco de la afición que bacceos y astures tenían por este tipo de aderezo. Otro ornamento, la racada, es también característico de la orfebrería prerromana. Las que estamos contemplando en la imagen responden a 2 de las variantes más extendidas en la joyería prerromana de la península ibérica. Hablamos de las rematadas en forma de racimo, a la izquierda de la imagen, y de aquellas arracadas de cuyo extremo cuelga un apéndice en forma de bellota con botones laterales, como en la fotografía de la derecha. Todas las joyas descritas presentaron sus credenciales a la comunidad científica en los albores de los años 80. Pero otro golpe de suerte devolvió a Rabalde, años más tarde, a la parrilla de las primicias arqueológicas. En abril de 1987, el subsuelo del Castro de las Labradas obsequió a la ciencia con un nuevo lote de alhajas. En este caso, 19 piezas, cuyo ejemplar más notable es un cinturón articulado de oro. Lo forman 2 placas con varias filas de bollitos repujados y un cordoncillo adosado a los flancos y un broche en el que se representa un animal cuyo esquema corporal ha sido troquelado en la chapa. Estamos ante una pieza única, novedosa, sin paralelos. Quizás el paralelo más cercano nos llevaría a emparentar esta joya con otras de ascendencia halstática y lateniense, es decir, de la primera y la segunda edad del hierro. Procederían en este caso de regiones alpinas orientales, aunque también se han barajado otros parentescos estilísticos como algunas cerámicas polícromas de Numancia y algunas téseras escritas en texto celtibérico. Como en el primer tesoro, también este lote cuenta con brazaletes espiraliformes. El ejemplar de este segundo tesoro responde a la tipología de viria decorada a troquel con chevrons y triángulos rellenos de grenetti, cuyo detalle ampliado se aprecia ahora en la imagen. Otra llamativa alhaja es una bula de oro con cierre de pinza coronada por una cabeza de becerro. De nuevo, una pieza única en la orfebrería prerromana de la meseta norte. Analicemos ahora los 3 ejemplares de fíbulas que ilustran este segundo lote. Se trata de piezas simétricas, todas de plata, aunque una de ellas está forrada de oro, con tendencia al adorno prominente. Una característica habitual en la metalistería celtibérica y que puede apreciarse en las 2 fíbulas más pequeñas. Concretamente, en los remates de doble pie y los extremos del resorte bilateral con botones moldurados de inspiración zoomorfa. Y esa misma profusión decorativa se exhibe en los 2 botones que flanquean el puente. La más grande de las 3 fíbulas, la forrada en oro, evidencia el exceso ornamental, la decoración recargada de la orfebrería meseteña. Una característica que se aprecia en otros procedimientos orfebres, la decoración incisa y acanalada de cada uno de los puentes. Capítulo aparte es el de los torques, cuya complejidad ornamental nos obliga a diferenciar entre varios modelos. Por ejemplo, el tipo bautizado como torques de malla o cadeneta, cuyo cuerpo tiene aspecto de hilos trenzados y que los especialistas emparentan con los torques de cadeneta de la orfebrería turdetana. Otro de los torques de este lote corresponde al tipo de varilla lisa,
Incluye pequeños remates moldurados en los extremos y círculos grabados a troquel en la zona central de la varilla. También están representados los torques funiculares o piriformes, torques que se caracterizan por su remate en forma de bellotas y de perillas, como los de la imagen proyectada. Entre las sortijas que completan el segundo tesoro de Arrabalde se encuentra además un anillo de plata con depresión hemisférica en medio del chatón, muy parecido al del primer tesoro. De este lote procede igualmente una tortita de plata que evidencia el funcionamiento de una economía premonetaria destinada a la acumulación de riqueza o metales en bruto para su posterior fundición. Es la prueba evidente de que la opulencia mineral de la península era el reclamo de los pueblos colonizadores, algo que ya dejaron por escrito cronistas como Estrabón, Apiano, Diodoro, Plinio o Paulo Orosio. Los dos tesoros de Arrabalde reflejan el fenómeno del atesoramiento, un episodio muy repetido en la antigüedad. Basta con recordar las palabras de Apiano cuando éste se refería a la respuesta de los habitantes de Rodas ante el asedio romano. Enterraban sus riquezas bajo las casas, sostenía Apiano, y las tiraban a los pozos. A modo de análisis estilístico conviene recalcar el más que evidente parentesco entre la orfebrería meseteña de estas latitudes castellanas y la joyería ibérica. Por cierto, inspirada esta joyería ibérica en modelos helenísticos. Pero en Arrabalde la fusión y el sincretismo artístico está tan logrado que es difícil diferenciar escuelas, talleres e influencias. La inspiración de los tesoros de Arrabalde en la orfebrería ibérica es indudable, pero también cabe reconocer un tratamiento peculiar y genuino en la ejecución de los orífices y plateros prerromanos de la meseta norte. Por ejemplo, en esa tendencia a la profusión decorativa de las virias, los brazaletes espiraliformes, y también en algunos torques con rasgos célticos. Nada tienen que ver estos ejemplares con esa inercia simplificadora que se les supone a los artistas meseteños del metal. Lo mismo ocurre con el broche de oro del segundo tesoro o los remates zoomorfos de los adornos de pelo. En ellos queda patente la singularidad de la orfebrería astur, o de forma genérica la orfebrería celtibérica, por la ausencia de paralelos con piezas de otras escuelas. Una vez más, el gusto por lo volumétrico, los ornamentos turgentes y los detalles abultados. Asunto distinto es el relativo a la naturaleza de este tesoro. Todo apunta a que los dos tesoros localizados eran privados, no institucionales. Sin embargo, se baraja también la posibilidad de que estemos ante una donación votiva, una ofrenda realizada invocando a los dioses de referencia. Lo que no ofrece dudas es la ocultación de Arrabalde en zona habitada, en el mismo castro de las Labradas, y queda descartada también una posible donación funeraria, ya que, y conviene insistir en ello, no se estiló entre los pueblos prerromanos de la meseta que los ajuares de las necrópolis contuvieran joyas. Nos falta por abordar una cuestión esencial: el contexto geográfico y cronológico de los tesoros. Bien, la mayoría de especialistas los asocia al escenario bélico de las guerras cántabras y astures, acontecidas entre los años 29 y 19 a.C., un argumento respaldado por otro hallazgo. En concreto, un lote de denarios cuya cronología oscila entre los años 54 y 23 a.C. y en el que son especialmente significativos 4 denarios de época republicana. Recalquemos que el castro de las Labradas se encontraba en territorio de la Asturia cismontana, algo así como el territorio más sureño de los Astures, el correspondiente a las provincias actuales de León y Zamora, frente a la Asturia transmontana, que abarcaría más o menos la actual Asturias. Seguramente las piezas del tesoro de Arrabalde habrían pertenecido a algún astur con cierto rango socioeconómico dentro de su comunidad, y por algún motivo, muy posiblemente el clima bélico y de inseguridad respirado en la zona, su dueño se desprendió del botín. Lo puso a resguardo de la codicia romana con la intención de recuperarlo tiempo después, pero su secreto quedó enterrado para siempre en el subsuelo del castro de las Labradas. Tras 20 siglos de abismo silencioso, los tesoros de Arrabalde son hoy la voz extinguida de los astures, un pueblo de espíritu combativo que nos dejó como herencia la delicadeza de este prodigio metalúrgico expuesto ahora en las vitrinas del Museo de Zamora.